Ahí está. Muy bien. Quiero compartir con ustedes, no es una escritura, es un mensaje que está en... Ay, ya lo perdí. Aquí lo traía en todo el tiempo y ya lo perdí. Está en Guía de las Escrituras acerca de la revelación. Me gustó mucho porque dice, nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario las palabras de Cristo en el libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y de la historia familiar. Esto es revelación. Y a mí me encantó esto porque realmente si queremos sentirnos más cerca de Dios, como más en comunicación a otro nivel espiritual, aquí nos está dando como la fórmula de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y qué mejor enfocarlo hacia nuestro Salvador, porque Él pues realmente lo demostró con su vida, ¿verdad? Él hizo todo esto y nos pone el ejemplo de cómo comportarnos y cómo ser como Él. Y yo sé que sí lo podemos lograr. Sé que es difícil porque nos absorbe el mundo, nuestras cosas cotidianas, pero pienso que sí se puede hacer si ponemos ese granito de arena más. Yo sé que lo podemos hacer. Y lo comparto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y pues te dejamos el tiempo, Pau, para que empieces con tu exposición. Muchísimas gracias. Ya están hechos coanfitriones algunos de ustedes para que me ayuden a silenciar si hay algún ruidito ahí por ahí extraño. Gracias. Pau, el tiempo es tuyo. Gracias. Buenas noches, queridos hermanos. Gracias, hermanita, el hermano Sergio Sierra, por el privilegio que me conceden de poder el día de hoy compartir un poco de mi testimonio. Y al hablar de las escrituras, mucho del Espíritu del Señor, que pueda, gracias hermanita Ángela por su oración, realmente que el Señor nos bendiga a todos para poder aprender este tema tan importante. Realmente, cuando dijeron quién quiere dar este tema, yo quiero dar este tema. Fue inmediato el sentimiento porque sé que es algo muy importante. Si nosotros comprendemos el plan de Dios, podemos tener una mejor comprensión de todo lo que sucede en cualquier parte en la que nos encontremos de nuestra vida, en cualquier situación, cualquier circunstancia. Cuando nosotros tenemos una perspectiva eterna, de que somos parte de un plan, que ese plan fue hecho para nosotros, que nosotros tenemos un plan particular que el Señor ejecuta con cada una de las experiencias, con cada una de las personas, con cada una de las oportunidades de servicio, con cada precepto de la doctrina, podemos comprender que el Señor nos incluyó en sus pensamientos, que sabía que cada uno de nosotros que estamos hoy dentro del Evangelio quería regresar a su presencia. Entonces pensé inmediatamente en mis clases de seminario. Amo ser maestra de seminario y en este momento no lo soy, pero en varias ocasiones. Entonces a mí me gustaría poder compartir con ustedes que en todos los libros la primera clase que nosotros vemos siempre es el plan de salvación. Entonces, el plan, lo que a mí se me asignó es el plan de Dios y la función de usted en la obra de salvación y exaltación. Yo he tenido la oportunidad de escucharlos a todos y de verdad me siento bien humilde por poder decir que voy a aportarles algo, pero realmente al ver el manual, porque me dijeron que tenía que ser ver el manual general, servir en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, viene un resumen de las actualizaciones más recientes, y en esas actualizaciones dice que en el capítulo hay modificaciones para que sea más breve, claro y más preciso lo que se tiene que enseñar, ¿no? Entonces, después de ese resumen, viene una reseña introductoria en donde dice que aprenda, el Señor enseñó, así empieza, dice, aprenda cada varón su deber y obrar con toda diligencia el oficio para el cual se ha mandado. En la obra de salvación tenemos varios oficios. A veces somos madres, padres, hijos, a veces tenemos algún llamamiento en particular, pero siempre somos hijos de Dios. Nuestras mayordomías pueden ser distintas, pero lo que siempre vamos a tener en común es que somos hijos o hijas de Dios.
Y entonces eso viene en Doctrina y Convenio 107, versículo 9. Y el primer capítulo es el plan. Entonces, todos saben el plan, pero a mí me gustaría compartir muy brevemente para que podamos recordar algunas cosas y cada uno recibir algunas impresiones. Entonces, voy a iniciar en lo que empezamos a compartir pantalla con la introducción. Dice, usted ha sido llamado a servir en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y el Señor a cada uno de los que estamos aquí, trabajamos en su obra, nos dice, gracias por su servicio. Usted bendecirá la vida de personas y experimentará gozo a medida que sirva fielmente. O sea, mientras más fielmente sirvamos, más gozo, más felicidad vamos a poder tener en esta tierra. El siguiente párrafo dice, este manual lo ayudará a aprender los principios de servicio como el de Cristo. A veces aprendemos de otros líderes que nos han precedido. A veces aprendemos en la escuela, a veces aprendemos de la ciencia, de la pedagogía, pero este manual, hermanos, nos enseña a servir como Cristo lo hace. Y después de eso, dice lo siguiente, así como a entender sus responsabilidades. Usted será más eficaz si procura que su servicio en la iglesia se halle en concordancia con la obra de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Este capítulo le ayudará a obtener una visión de. Entonces, para mí el manual, hermanos, es el qué debemos hacer. En algún momento, yo acababa de ser conversa en la iglesia, hace 25 años aproximadamente, me llamaron a servir como presidenta de Sociedad de Socorro. Y recuerdo que yo tenía muchas buenas ideas. Y entonces yo oraba y preguntaba a Dios si estaba bien mis ideas, y Dios me decía algunas que sí, algunas que no, pero yo puse a las hermanas a hacer ejercicio, luego las metí a alfabetización, y después, y empecé a hacer muchas cosas. Y realmente yo sentía que era muy útil y muy eficaz mi servicio. Cuando leí el manual, pude darme cuenta que el Señor tiene programas que ya están establecidos y que mis ideas eran muy buenas, pero hay formas más rápidas de sacar a las personas de las adicciones, en este momento de los problemas emocionales, todos los programas de la iglesia son una bendición y el Señor tiene un plan de autosuficiencia. Entonces, creo que esto aplica como ejemplo. Nosotros vamos a ser más eficaces si conocemos exactamente lo que el Señor quiere que hagamos. Lo que nosotros vamos a agregar es el cómo, el cuándo, el por y el qué ya está. No tenemos que inventar nada, no tenemos que estresarnos. Nada más tenemos que saber qué es lo que las personas a las que estamos sirviendo necesitan y hacer lo que el Señor nos pide que hagamos en la mayordomía que se nos ha dado, conociendo nuestras responsabilidades. Entonces, ¿quieres poner la diapositiva, por favor? Voy a compartir pantalla y vamos a hablar un poquito y siéntanse con la libertad de poder levantar la mano, abrir su micrófono y si tienen alguna impresión, traer su luz, que puede ser revelación para alguien y que no tiene que venir de mí, viene del Espíritu y si el Espíritu usted les está dando la inspiración, por favor, compártanlo. Entonces, el tema que a mí me asignaron es el plan de Dios y la función de usted en su obra de salvación. Y yo voy a hablar primero del plan de Dios. La siguiente, por favor. Bueno, el plan de Dios es el plan de Dios, el plan de salvación, el plan de felicidad, el plan de redención, y pensando, yo voy a pedirle a todos que nos pongamos con nuestra mente un poquito en blanco, que dejemos un poquito lo que ya sabemos para que hoy tengamos nuevas oportunidades. Si nosotros estuviéramos conociendo a la iglesia, tal vez nos haríamos la pregunta de dónde venimos, qué hacemos aquí, a dónde vamos. ¿Realmente hay un Dios? ¿Realmente me escucha? Y esto inicia, hermanos, en la vida preterrenal. Entonces, dice aquí, o sea, si nos concentramos en la imagen, podemos imaginarnos el concilio en el cielo. Decía que todos somos hijos de Dios, procreados como espíritus. Dios nos creó a su propia imagen.
y por lo tanto, creados a su propia imagen, pues tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos un ADN divino, y, y eso lo sabíamos cuando estábamos con Él. Antes de nacer en la tierra, vivimos con Él, somos miembros de su familia, Él nos conoce y ama. Dios ha provisto de un plan para nuestra felicidad y para que progresemos en esta vida y en la eternidad. La vida preterrenal es donde elegimos seguir el plan de Dios. Eso significaba venir a la tierra para que pudiéramos dar el siguiente paso en nuestro progreso eterno. Cuando yo trato de pensar en esa vida preterrenal, quiero tratar de recordar, o sea, cómo era mi Padre Celestial, qué había, cómo se hablaba, qué música se escuchaba, cuáles eran los sentimientos cuando platicábamos y nos decíamos que nos íbamos a ayudar unos a otros, cuando nos decían, pues tú vas a tener que vencer tus debilidades, porque así como te di talento, si te pareces a mí, hay cosas que necesitas cambiar. Y esas cosas no las vas a cambiar solo, vas a tener la influencia del espíritu y vas a tener oposición y vas a tener pruebas y vas a tener enfermedades y debilidades, y hay muchas oportunidades que nos dan de poder comprender y recordarnos en qué estamos trabajando en este tiempo. Entonces, la siguiente, por favor. Cuando todos dijimos que sí, me imagino que levantamos la mano, que estábamos muy emocionados, que todos pensábamos que esto iba a ser una gran oportunidad, porque realmente queríamos regresar a ese lugar donde nos gustaba. Dice que uno regresa a donde fue feliz. Entonces yo me imagino que todos fuimos muy, muy felices en ese lugar, y el Señor creó una tierra, creó un lugar en donde puede verse que también creó al hombre y la mujer. Entonces, en esa oportunidad, cuando ya estaba aquí, en esta tierra, el paraíso, y vivían Adán y Eva, vivieron una experiencia dejando la creación que tiene que ver con la caída. Y gracias, es que me están ayudando con otra computadora para que no se trabe esta, pero se distrajo mi asistente. Entonces, estamos hablando de la caída con Adán y Eva. Antes de la caída, pues ellos se veían un poco más felices. Pero después de la caída, a pesar de que había algunas experiencias que tuvieron que vivir como parte de su probación, nuestros padres, nuestros primeros padres también, siguieron con su camino y permitieron que hubiera un nacimiento. Cuando ya estamos aquí en esta tierra, pues entonces venimos a nuestra vida a recibir un cuerpo físico. Ese cuerpo físico iba a tener más sensibilidad y percibir el dolor, que nos iba a ayudar a reconocer lo bueno y lo malo. Aprendemos a usar el albedrío con sabiduría. Todos tenemos albedrío y todos lo usamos. El punto es la sabiduría. Ese es el tema en el que todos en algún momento, pues a lo mejor no tenemos la edad, no tenemos la experiencia, no hemos leído las escrituras, y donde las cosas se complican. Pero el siguiente punto que también venimos a ejercer aquí es aprender a andar por fe. El no recordar plenamente lo que ya vivimos, pero el saber que es real, y esas ráfagas del reino celestial que vienen a nuestra mente, y cuando el Señor permite que el velo se recorra y podamos sentir lo que había en el cielo y que nosotros vivimos antes de estar aquí, pues es la fe. Eso es lo que nos va a ayudar a hacer las cosas que tenemos que hacer. Como siguiente oportunidad, sabía el Señor que nos íbamos a equivocar, que ese cuerpo físico en algunos casos iba a ser débil, que nuestro albedrío no iba a ser muy bien usado con la sabiduría que se requería en cualquier etapa de nuestra vida. Y por eso la parte central del plan, pues, es la expiación de nuestro amado Salvador Jesucristo. Durante estas dos escenas plasmadas en estas imágenes, Él recordó
que tomó nuestro lugar, padeció y pagó el castigo por nuestros pecados. Él fue el que, estando en el concilio, fue el elegido para guiarnos, para enseñarnos, para cuidarnos, para salvarnos, para santificarnos y para exaltarnos. Después de esta bella oportunidad de vida, pues vamos a tener que morir, es parte del plan. Y en el mundo de los espíritus, nosotros vamos a seguir viviendo y vamos a poder estar en dos lugares, pues podemos estar en el paraíso o en el mundo de los espíritus, pero aquí vamos a seguirnos preparando para la resurrección, el juicio final y poder tener nuestro conocimiento de esta vida, lo que aprendimos en el mundo celestial, lo que aprendimos en esta tierra y lo que aprendamos en el milenio. En la siguiente etapa, estamos hablando que va a haber, o sea, ya hablamos, ¿no? Estamos en la preexistencia, nacimos, venimos a la etapa terrenal, después nos morimos, estamos en un mundo de los espíritus o en el paraíso, y después de esto viene la resurrección. Y en la resurrección, pues aquí viene la unión nuevamente del cuerpo y del espíritu, y esto se hace posible gracias a la expiación y a que también Cristo resucitó. Hablamos también de la salvación, que es otra promesa que tenemos y es un don, porque todos vamos a resucitar y vamos a poder vencer la muerte física. Entonces, eso lo obtenemos por la gracia de nuestro Salvador. Finalmente, el punto al que nosotros debemos de aspirar, pues es la exaltación, que significa vivir con Dios para siempre, junto a Jesucristo, junto con nuestras familias, y tener una naturaleza y un carácter como el que ellos tienen. La siguiente viene el juicio. A mí me encanta que vaya a haber un juicio. Siento que el Señor nos va a tratar a todos de la misma manera. Se nos ha dado una sola ley, que son las Escrituras. Se nos va, vamos a decir, no a calificar, no a medir. No van a ver una lista donde digan, ay, Paulina hizo tantas cosas buenas, entonces pasa. No, no es cuántas cosas buenas hicimos, no es cuánto aprendimos, no es cuánto sabemos, no es qué tanto servimos, es cuánto cambió nuestro corazón con las cosas que le fueron requeridas al desarrollar la paciencia, la integridad, el servicio, la caridad. Y todas esas cosas van a determinar nuestro carácter y van a hacernos en el espíritu que alcanzamos a llegar a ser. Hasta ahí, hermanos, ¿hay alguien que quiera comentar algo? ¿Alguna escritura, alguna duda, alguna experiencia, alguna aportación? Bueno, voy a continuar. ¿Qué creo que nos da el plan de Dios? Cuando nosotros, decía yo, estábamos en el mundo preterrenal y nos dijeron, te va a tocar lidiar con un cáncer. No vas a conocer a tus papás. Va a ser difícil conseguir trabajo. Tu naturaleza rebelde va a costar. Van a haber vicios. Y cada uno de nosotros aceptó. Y dijo, ok, o sea, mi familia me va a ayudar, voy a tener la influencia del Espíritu, Dios confía en mí, y aceptamos. Y entonces venimos, y hoy tenemos una visión clara como recordatorio de lo que es el plan de Dios. Vamos a hablar un poco de la función de usted en la obra de salvación y exaltación. Entonces, el plan de felicidad, el plan de Dios del que hemos hablado, es el primer punto que nos indica el manual. Y habla de Moisés 1:39, dice que esta es mi obra y mi gloria.
y gloria llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Muchas gracias. Entonces, en resumen, el Señor quiere que estemos felices en esta tierra, trabajando sin perder la perspectiva y haciendo todo lo que sea necesario para poder regresar con Él. Y cuando nosotros logremos esa autosuficiencia, poder ayudarles a todos los hijos, a todos nuestros hermanos espirituales, a todos los que se puedan, para que podamos disfrutar de las mismas bendiciones gracias a nuestro Salvador en un mundo mejor que este, ¿no? Después, la siguiente parte es la obra de Dios que habla de la salvación y la exaltación. Entonces, ¿alguien pudiera ayudarme a buscar esa escritura, por favor? ¿Alguien la tiene? Abra su micro si gustan y pueden leerla. A ver, ¿te la leo, Pau? ¿O ya hay otro? Ok, ya que. Adelante, gracias. Si hay alguien que la leo yo, Pau. Adelante, Isa. Gracias. Dice, y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, Isa. Esta es una escritura que yo creo que todos utilizamos, que todos no sabemos, que a todos nos encanta. Y es el mandamiento, yo creo que para mí, no sé para ustedes, el más difícil. O sea, al hablar de amor implica todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra capacidad, ¿verdad? Alma, mente y fuerza. Entonces, eso es lo que el Señor desea, que lo pongamos a Él como prioridad, a nosotros como segunda prioridad y a nuestros hermanos en igualdad de circunstancia. Entonces, Él nos pide que hagamos lo siguiente. El primer punto que tenemos que hacer para usted, yo, tenemos que hacer en esta obra de salvación, está dividido en 4 puntos. El primero es vivir el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el vivir el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con todos los mandamientos que vengan a su cabeza, a excepción de 3. Es la ley, no sé, la palabra de sabiduría, la ley de castidad, la ley del diezmo, el servicio, estudiar, todo lo que venga a su mente incluye vivir el Evangelio. Pero él lo dice de esta manera en el manual. Ejercer la fe en Cristo, arrepentirse diariamente, hacer convenios con Dios al recibir las ordenanzas de salvación y exaltación y perseverar hasta el fin, guardando nuestros convenios. La siguiente es aprender y enseñar el Evangelio de Jesucristo en nuestra familia y en la iglesia. Y por último, dice, llegar a ser autosuficientes al proveer para nosotros mismos, nuestras familias, tanto espiritual como temporalmente. Entonces, ¿el Señor quiere que vivamos el Evangelio? Gracias, hermanita América. Entonces, realmente incluye casi todo. Porque cuando dice cuidar de los necesitados, hablamos de ministración. Y el Señor en el manual dice lo siguiente, servir y ministrar a las personas y a las familias y a la comunidad, o sea, nuestros vecinos entran. Compartir los recursos con los necesitados, incluyendo la ayuda de la iglesia. O sea, la primera ayuda es la mía y después viene la de la iglesia. Ayudar a los demás a llegar a ser autosuficientes. Eso es cuidar a los necesitados. Necesitados somos todos. Todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos mejorar. Todos necesitamos subir al siguiente nivel. Si usted tiene la primaria, pues necesita ir a la secundaria. Si usted tiene la licenciatura, necesita ir a la maestría. Todos podemos pasar al siguiente nivel. Entonces, y tenemos que ayudarnos unos a otros. Y ustedes me cuidan y yo los cuido y así es como funciona esto de los necesitados. A veces somos necesitados espiritualmente, a veces físicamente, a veces económicamente,
pero aquí, mientras en esta etapa, somos necesitados. La siguiente es lo que antes se llamaba, regrésale pues. El siguiente punto es invitar a todos a recibir el Evangelio. Antes en el manual rojo decía, tenemos que enseñar, retener, reactivar, y aquí nos dice invitar a todos a recibir el Evangelio. Entonces, el Señor dice participar en la obra misional para prestarse, o sea, ayudándole a dar de comer a los misioneros, ayudamos dando referencias, ayudamos siendo misioneros, ayudamos siendo un buen ejemplo para quienes están recibiendo el Evangelio cuando llegan a la capilla, siendo hermanadores. Ayudamos a aquellos que se han ido por tristes experiencias y normalmente no se van por Cristo, se van por nosotros, la iglesia, que a veces todos somos defectuosos, pero a veces, pues, pasa, ¿verdad? Que alguien llega a retirarse. Ayudamos a los miembros nuevos que regresen a la iglesia y que progresen en la senda de los convenios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si yo soy una hermana, en este caso, una hermana ministrante, lo que yo tendría que hacer con las personas que visito tratando de aplicar esto es, yo llego con una hermana que es menos activa. ¿Cómo voy a ayudarle? Pues a que sea activa. Y cuando ya es activa, pues entonces, pues a lo mejor no ha entrado al templo. Y entonces le ayudo, le invito, la acompaño, le ayudo con su obra genealógica, vamos al templo, para que ella pueda hacer ordenanzas por ella misma y seguir en el camino de los convenios. Si mi amiga tiene un marido, bueno, pues entonces a lo mejor invitarlos para que puedan aprender más del Evangelio y aspiren a sellarse. Tenemos que pasar siempre al siguiente nivel con las personas con las que estamos. La última parte es unir a las familias. Y este es el tema de este grupo maravilloso, ¿no? Nosotros vamos a hacer convenios y recibir nuestras propias ordenanzas del templo y vamos a encontrar a nuestros antepasados fallecidos y efectuar las ordenanzas por ellos para que también puedan hacer convenios con Dios. Entonces, esas son las cosas que el Señor requiere. Esa es la obra de salvación. Eso es la esencia del Evangelio. Eso es hacerlo a la manera de Cristo. Podemos tener muchas otras actividades, como noches mexicanas, como, no sé, fue la primera que se me vino. Y sí, está bien entretenernos, está bien bailar, está bien divertirnos, está bien que comamos, a mí me encanta la comida también, pero siempre tenemos que hacer algo que tenga que ver directamente con la obra de salvación. Eso es lo que el Señor requiere y esa es mi función dentro de la iglesia, dentro de la obra y dentro del Evangelio. El propósito de la iglesia es la siguiente. El propósito de la iglesia, hermanos, ya voy a terminar, es permitir que las personas y las familias puedan recibir todo aquello que el Señor ha dado con las mayordomías que también ha conferido, para que lleguen a nuestros hogares y sean una ayuda. La iglesia es una ayuda para las familias, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que la autoridad y las llaves del sacerdocio es... la autoridad y las llaves del sacerdocio que encontramos en cada barrio son aquellas que van a permitir que nosotros podamos cumplir con la siguiente parte, que es tener los convenios y las ordenanzas. Nosotros no podemos decidir sobre las ordenanzas salvadoras, porque eso es parte de lo que los líderes dentro de la iglesia deben de realizar. Entonces, nada más déjame cerrar aquí, permíteme. Listo. Okay. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos un profeta vidente, vivo, con revelación, que nos va a dar una guía, que nos va a dar instrucción, que nos va a dar las últimas noticias que vienen del cielo para que nosotros podamos seguir avanzando. He comentado en algún momento con ustedes que yo trabajo como obrera en el templo de Tuxtla Gutiérrez y me sorprende los cambios que constantemente hay
al momento de estar trabajando ahí. Y me encanta lo que dijo el apóstol Bernard, ¿no? En una conferencia en BYU mencionaba, si a ustedes no les gustan los cambios, cámbiense de iglesia, porque esta es una iglesia viva, de revelación de Dios. Y Él la organiza como Él quiere y hace los cambios cuando Él los necesita, por las razones que Él sabe que tiene que hacerlas. Tenemos las escrituras, es la fuente certera. Ahorita para nosotros y para los jóvenes hay mucha información, y buena y mala, pero nosotros tenemos que ir a la fuente pura, a la apropiada, a la indicada, a buscar la revelación de lo que el Señor tiene como autorizado para nosotros. Las otras cosas solo confunden e inactivan. El apoyo y el aprendizaje y la enseñanza del Evangelio. Aquí nos enseñamos unos a otros, siempre, pero el verdadero maestro es el Espíritu. Yo puedo haber dicho muchas cosas, pero realmente deseo en lo más profundo de mi corazón que cada uno de ustedes haya sentido el Espíritu y que al estar yo leyendo escrituras como es un manual, ustedes puedan tener su propia revelación e inspiración para poder hacer arreglos en su vida y poder trabajar en la parte y en la función que usted tiene. Las oportunidades de servicio y liderazgo son un privilegio. Representar al Dios de los cielos en esta tierra es un privilegio. El poder hablar en su nombre, el poder administrar sus ordenanzas, el poder recibir de su confianza, sabiendo que en medio de toda nuestra debilidad y de toda nuestra historia, Él puede habilitarnos, capacitarnos y hacernos útiles. Tratemos de ser muy misericordiosos con quienes brindan su tiempo, dejan a su familia y darle su amor por fe para ayudarnos a que estas ordenanzas y estas oportunidades de que nosotros sigamos progresando lleguen. Vamos a encontrar una comunidad de santos. Nos falta mucho, pero si seguimos perseverando hasta el fin y lo hacemos de corazón y tratamos de encontrar la revelación, sé que esta comunidad de santos va a seguir creciendo, va a seguirnos fortaleciendo, va a seguirnos ayudando y algún día podremos disfrutar de todas las bendiciones que el Padre Celestial tiene para nosotros. Este es uno de mis capítulos favoritos del libro de Mormón y realmente me encanta porque me encanta todo el libro, pero este es uno de los que me encantan porque dice, porque he aquí os digo otra vez que si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Cuando yo conocí la iglesia, hermanos, hace 30 años aproximadamente, y me dijeron que leyera el libro de Mormón, me impactó que un profeta tuviera que matar a alguien. Yo decía, pues, ¿qué iglesia es esta? ¿No? Pero creo que ese primer conocimiento que para mí fue tan impactante llegó a ser tan profundo que me ha permitido que yo permanezca en ella. El Señor tiene un plan general, tiene un plan familiar, tiene un plan personal, y lo que a unos les funciona puede que a otros no. Así es que el poder orar siempre, recibir su inspiración, va a ayudarnos en nuestro llamamiento, en nuestras mayordomías y en nuestra salvación. ¿Hay algún comentario, hermanos? ¿Alguien que quiera compartir algo que aprendió? Si ya no tienes más diapositivas, deberías de dejar de compartir para vernos todos y como que así se animan más a preguntar o a comentar. Gracias. Listo. Hermana, muy interesante su ponencia. Y he aprendido un poco. Aprendí el término que usted usó de subir de nivel. Para aplicarlo, ¿verdad? Porque nosotros pensamos siempre, subo de nivel, hago la primaria, la secundaria, después por último hago maestría, hago doctorado. Pero en la parte espiritual, ¿verdad? ¿Cómo subimos de nivel? Entonces, subimos de nivel a través de los llamamientos que nos dan para ejercer una función dentro de la iglesia. Entonces, cuando tengo un llamamiento y ese llamamiento ya después yo finalizo,
yo debo de pensar entonces cuál es debo de seguir subiendo de nivel. Sí, espiritualmente. Entonces, a veces los llamamientos decimos, ay, ya no quiero más llamamientos. No, pero no estoy subiendo de nivel espiritualmente. Eso me ha ayudado a reflexionar que debemos de pensar siempre de subir de nivel. A medida que vamos subiendo de nivel, ejerciendo una función dentro del plan de salvación dentro de la iglesia, nos vamos acercando más a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Así que debemos de pensar, debemos subir siempre de nivel, no quedarnos nada más en un nivel intermedio, seguir subiendo y subiendo hasta la medida que el Señor nos quiera dar. Así que muy interesante. Gracias, hermanita, qué amable, muchas gracias. Hermano, adelante, hermana Anita. Hermana, muy buenas noches. Yo soy de Perú y vivo en Barranca y asisto al barrio Limoncillo. Bueno, yo estaba escuchando a la hermana que estaba hablando, pero gracias al llamamiento que nos da nuestro Padre Celestial, nosotros podemos crecer espiritualmente. El verdadero amor de Jesucristo podemos demostrar hacia nuestro prójimo. Cuando tenemos llamamiento, aprendemos a tener mucha paciencia, mucho amor hacia nuestro prójimo. Yo fui llamada, tuve varios cargos en la iglesia y eso me ayudó bastante a tener mucha paciencia, mucho amor hacia mi prójimo. El primer llamamiento que tuve, me llamaron como maestra de investigadores. Y para mí fue una alegría tan grande porque recibí un llamamiento de mi Padre Celestial para poder aprender más las cosas de Dios. Y también tuve un llamamiento como consejera de la Sociedad de Socorro, como segunda consejera. Y último me llamaron como presidenta de la primaria. Como presidenta de la primaria estuve como más o menos 6 años, hermana, al servicio del Señor. Conocí muchos niños, los llegué a querer como si fueran mis hijos. Y para mí fue una alegría, un gusto estar al servicio de mi Padre Celestial, de enseñar a esos niños. Y yo también ahí a la vez aprendí a ser como una niña. Gracias. Qué hermoso, gracias. Cuando yo voy al templo, hermana, para mí es una alegría y una felicidad tan inmensa porque es la casa de nuestro Padre Celestial y podemos conocer muchas cosas bonitas de nuestro Señor Jesucristo dentro del templo. Y no va, ahí en el templo no entra cualquier persona. Tenemos que prepararnos para entrar al templo. A la iglesia podemos ir muchas personas porque la iglesia es como un hospital, ¿no? Que nos vamos a curar espiritualmente. Aprender en la paciencia y del amor. Eso quería compartir, hermanita. Muchas gracias y está muy linda las clases, hermana. Hermosa, gracias, hermanita, un gusto. Hermano Jorge, ¿quiere compartir algo? No, hermanita, está bien, está interesante el mensaje, el texto, las escrituras, sobre todo cuando se relacionan, ¿no? Cómo encajan de forma precisa y uno puede entender o tener un enfoque diferente, ¿no? De lo que antes ya tenía. Gracias. Yo quiero comentar, Pau, algo. Isa. Muchas veces sentimos que es una larga trayectoria llegar hasta el fin, pero a mí mi suegro, que era una persona muy, muy especial, me enseñó la forma de poder ir paso a paso. Y esto me lleva con lo que dijiste de ir al siguiente nivel. Él decía, la vida es como una escalera y así es la iglesia. Empiezas con el bautismo, el primer escalón. Y él nos fue diciendo, por ejemplo, si tú pagas tu diezmo íntegramente, eres perfecto en tu pago de diezmo, subes un escalón. Si tú guardas el día de reposo como debe de ser, eres perfecto en guardar el día de reposo, es otro escalón. Y vamos escalonando. Entonces, él decía, eso es lo importante, ir siendo perfectos paso a paso. Porque a veces pensamos en la perfección como en un todo y decimos, es demasiado.
Pero si lo vamos viendo de esa manera, si yo estudio las escrituras todos los días, soy perfecto en mi estudio de las escrituras y lo hago como debe de ser. Y así paso a paso. Y pienso que así es menos gravoso que podamos ir logrando esa perfección, ese nivel superior cada vez. Cuando yo fui maestra de seminario también me encantó que la pregunta que nos hacían, ¿cuál es el mandamiento más importante en nuestra vida? ¿Cuál es, hermanos? Me gustaría que me contestaran. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿No? Para cada uno de nosotros, el que más nos cuesta El trabajar. amor. Exactamente, el que más me cuesta obedecer, ese es el mandamiento más importante para mí. Y cada uno de nosotros tenemos uno diferente. Entonces hay que trabajar sobre ello, ¿verdad? Hacer una introspección y decir, ¿qué realmente es lo que no estoy haciendo? ¿Qué me cuesta más? Pues darle un mayor énfasis a esto para que podamos ir escalando esa escalera, como decía mi suegro, logrando la perfección paso a paso sin dejar lo que ya logramos. Y me gustaría terminar con una escritura que ya se las he dado, que habla de nuestra obra, porque siempre le decimos, ¿verdad? Esta es la obra de Dios y no sabemos de memoria la escritura. Pero ¿cuál es nuestra obra? Esta se las di hace como 15 días, creo. Y está en Doctrina y Convenios 11:20 y nos dice, he aquí, esta es tu obra, guardar mis mandamientos, ¿sí? Con todo tu poder, mente y fuerza. Entonces, si hay una escritura, créanme que yo he leído la Biblia de tapa a tapa y la triple de tapa a tapa, y es la única escritura que he encontrado donde dice, esta es tu obra. Entonces, ahí nos especifica muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Y pues la invitación, ¿verdad?, de seguir progresando paso a paso, perfeccionándonos para poder llegar a ser como Él algún día. Si no en esta vida, que no creo, en la venidera sí. Gracias, Pau. Te devuelvo el tiempo, Pau, o ya terminamos. Solamente aquí pregunta Claudia que cuál es la escritura. Es Doctrina y Convenios 11:20. Bueno, también aquí también hay un hermano, Rubén, que comentaba en el chat que todas las cosas que hacemos se tienen que centrar en Cristo. Y es correcto. Es la iglesia de Jesucristo y lo que llegamos es a aprender de Cristo, ¿no? Me gustaría solamente terminar con la última parte del capítulo del plan de Dios y la función de nosotros en su obra. Y dice lo siguiente. Dice, con espíritu de oración, procure saber cómo puede contribuir a que se logren los propósitos de Dios en la vida de aquellos a quienes sirve. Dios le guiará por medio de las impresiones del Espíritu Santo. Trabajar con el Señor en su viña le producirá gran gozo. Son promesas. Yo sé que realmente esta es su obra. Nosotros somos parte de su obra y tenemos también, como dice Isa, una obra. Y todas esas obras en su conjunto van a lograr el propósito, que es con lo que iniciamos llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de nuestra propia alma. Cuando estemos cada día más capacitados y más habilitados, seremos tuertos y podemos guiar a los ciegos y algún día llegaremos a ser perfectos con una vista clara y tal vez no sea en esta tierra, pero entrando a estas clases, trabajando en nuestra historia, ejerciendo la fe, utilizando nuestro albedrío sabiamente, empleando nuestro tiempo en cosas que nos edifiquen y fortalezcan, pues tenemos muchas posibilidades de lograrlo porque la promesa ya está. Bendecidos ya somos. Deseo que pasen una hermosa noche y que hayan podido llevarse algo en su corazón, como lo pidieron en la oración con la que iniciamos. Y comparto esto con humildad y amor y lo hago en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas Gracias, gracias. Amén, amén. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a oración. todos que nos pudieron acompañar y pues vamos a terminar, si no hay nada más que comentar, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Se la vamos a pedir a la hermana Ceballos. Nada más permítame un segundo para detener, bueno, ya detener la grabación.